Ok, al parecer ya comenzó a grabarse la clase, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra presentación, chicos y chicas, ¿sí? Sobre este autor que es Viktor Frankl, ¿sí? Nos quedamos en la diapositiva número 10, como mencionaban hace un momento, ¿sí? Bueno, nada más retomamos desde la 9 para ver dónde nos quedamos, ¿sí? Ayer se habló de la voluntad del sentido, haciendo referencia a que esto es único y específico para cada individuo, ¿no? Y como es único y específico para cada individuo, nadie me puede decir cuál es mi voluntad de sentido, sino que yo la he de encontrar, yo la he de descubrir, ¿sale? Siguiendo lo que se refirió el día de ayer, ¿no? De lo que se habló el día de ayer, acompáñenos con la lectura, por favor, Laura. Sí, profe, nomás que deje que me cargue la presentación que no me sale en la pantalla. Ah, ok, ok. Esperamos un momentito que lo salga. No, no me aparece, profe. Ah, ya. Ok. Dice, la logoterapia es un tratamiento para personas que sufren problemas existenciales ante el cambio de costumbres, la pérdida de valores, así como una devaluación de sentido o crisis personal. Ok. Bueno, muchas gracias, compañero. Hablar de la logoterapia como un tipo de tratamiento es recomendado, ¿no? Para aquellas personas que no, su vida por ahí no tiene como mucho sentido, ¿no? Y entonces, en ese mismo camino, les quería leer un poquito, ¿no? De lo que viene en la parte de atrás del libro de Viktor Frankl, que dice: el doctor Frank, psiquiatra y escritor, solía preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos: ¿por qué no se suicida usted? Y muchas veces de las respuestas se extraía una orientación para la psicoterapia a aplicar. A lo que le ata a la vida son los hijos, al otro un talento, una habilidad sin explotar, a un tercero quizás solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en un urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objetivo con el que se enfrenta la logoterapia. Y entonces, ¿por qué les leo esto, chicas? No es algo que ustedes tengan que preguntar a sus pacientes a rajatabla, ni mucho menos. Y es una pregunta muy, muy delicada, ¿no? O sea, este personaje lo hacía en momentos en específicos en los que sabía, ¿no? No era como que le siembras la idea, ¿no? Un inception al paciente, ¿no? ¿y por qué no haces esto? Ah, pues sí, pues no, ¿verdad? No se trata de eso. Hablar de la logoterapia en ese sentido es que es una terapia que se encamina, ¿no? a trabajar, ¿no? Con aquellos malestares, ¿no? De los individuos donde refieren o dicen que su vida no tiene chiste, no se hallan, no se encuentran, no saben por qué hacen lo que hacen, lo hacen ya de manera cotidiana porque tienen que hacerlo, no porque realmente les llene de satisfacción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hablamos de crisis, hablamos de pérdida de valores. Ahorita vamos a explorar más adelante qué son los valores para la logoterapia, ¿sí? Y cómo están relacionados con aquello que tiene sentido para nuestra vida. Chicos y chicas, hasta aquí una pregunta, algún cuestionamiento, alguna duda. Los escucho. Pero pues como no, profe. No pudiste. Okay. Ok, excelente. Seguimos avanzando. Vamos, la mayéutica, ¿sí? La logoterapia y su metodología terapéutica, o cómo podemos
hacer logoterapia cuando estamos frente al paciente. ¿Cómo se hace terapia para dialogar frente al paciente? Y entonces nos acompaña con la lectura, por favor. Compañera Su, acompáñenos usted con la lectura. No me sale la pantalla, profe. ¿No le está apareciendo? A ver, déjeme muevo a ver si me agarra más el internet. No, no me sale todo negro. Ok, no se preocupe. Compañera Jennifer, apóyenos usted, por favor. Voy. Para aplicar la logoterapia y acompañar a la persona en la búsqueda del sentido de la vida, compartir las bases filosóficas y antropológicas que plantea Víctor Frank. La vía de ese diálogo socrático derivado de la mayéutica. La mayéutica se basa en la dialéctica, la cual supone la idea de que la verdad está oculta en el alma de cada ser humano. Ok, muchas gracias, compañera. Continuamos, ¿no? Entonces, yo ahorita les hacía la pregunta, ¿cómo se interviene desde la logoterapia, ¿no? Con los pacientes, ¿no? Porque con Carl Rogers, chicos y chicas, pues vimos, ¿no? La manera en cómo se interviene. Incluso ustedes hicieron un trabajo con reflejos simples, con reflejos de sentimientos, con concretizaciones, con elucidaciones, con responsabilización al paciente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sabíamos cómo intervenir a partir de estas técnicas específicas de la terapia rogeriana, ¿no? La terapia centrada en el cliente. Pero hablar de la terapia o de la logoterapia, ¿cuál es entonces la manera en cómo intervenimos? ¿Sí? Recuerdan que nosotros hablamos del diálogo socrático y reflexionamos sobre el diálogo socrático en fases filosóficas de la psicología, chicos y chicas. Entonces, a ver, compañero Luis Enrique, ¿qué es el diálogo socrático? Es algo que ustedes ya deben de saber porque lo vimos en fundamentos. ¿El diálogo socrático, profe? Sí. Me la va a creer que no me acuerdo. Sí, sí le creo, compañero, pero por eso le pregunto, para que haga un esfuerzo en recordar. A ver. ¿Qué platican, qué hacía Sócrates con los jóvenes, chicos y chicas? Acuérdense. Porque Sócrates fue condenado a muerte. ¿No, compañero? ¿Alguien más que recuerde? Profe. Sí. No era de que, o sea, como unas reuniones y les platicaba como que más acerca de, o sea, como de varios temas que según eso están como prohibidos y así, como de que tenía para tener más conocimiento y así. Sí hacía reuniones, compañera, sin embargo no era para él transmitir conocimiento, sino para invitarlos a que se cuestionaran sobre el conocimiento. ¿Sí? Acuérdense que era un personaje que hacía a los jóvenes dudar, ¿sí? Que los enseñaba a dudar, ¿sí? Por eso esta famosa frase de yo solo sé que no sé nada, que significa múltiples cosas, pero una de las reflexiones era que
no doy por hecho que yo sé. ¿Sí? Estoy abierto a la posibilidad de conocer lo que el otro tiene para decirme, ¿no? A cuestionarlo, a preguntarlo, a no tragarme la información sin digerir. ¿Sí? Entonces, iba por ahí más o menos, compañera, pero tiene que ver más con esto. ¿Sí? Excelente, eso ahorita nos apoya en la siguiente diapositiva. Entonces, hablar del diálogo socrático es hablar de la posibilidad, ¿no?, de hacer preguntas, ¿no?, de cuestionar al otro, ¿sí?, no a modo de no te creo, sino a modo de desconozco tu realidad y entonces quiero preguntarte sobre la misma para que tú a través de la dialéctica, o sea, tú a través del diálogo, seas capaz de hablarme de ella y al hablarme de ello encuentres tu verdad. ¿Sí? Entonces, la dialéctica es esta posibilidad de reflexionar a través del diálogo. Entonces, el terapeuta hace preguntas, el paciente habla, ¿no? Y al estar hablando, el mismo paciente cae en cuenta de su propia verdad, ¿no? Y su propia verdad que está oculta en el alma de cada ser humano. O sea que solamente yo soy capaz de descubrir mi propia verdad. El terapeuta, el logoterapeuta más bien, facilita el proceso, ¿sí?, a partir de su actitud y su comportamiento. Y su actitud y su comportamiento tienen que ver con el diálogo socrático. Pero entonces, ¿qué es el diálogo socrático? ¿No? De entrada es esta posibilidad, ¿no?, de no dar por hecho que yo sé las cosas. O sea, yo no doy por hecho que sé. Yo pregunto, yo cuestiono, ¿no? Y entonces, no sé, llega su a terapia con su servidor y entonces me dice, es que me siento triste porque peleé con mi hermano. Y entonces, peleamos y, cuando estaba peleando, pues me enojé, pero ahora ya me siento triste, ¿no? Entonces, ok, ¿no? Si yo doy por hecho, pues, o yo supongo, ¿no?, que sé la razón por la cual pelearon su y su hermano, entonces, pues, estoy cayendo en un acto de ignorancia, por decirlo. Entonces, el diálogo socrático, oye, Sui, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué los orilló a pelear? No, pues es que entonces él me dijo que ya no me iba a ayudar, ¿no?, a cuidar a mis perros, entonces yo me molesté mucho porque teníamos un trato y chalala, ¿no? Ok, ¿y cuál era su trato? ¿No? Entonces, hay cosas como que si yo dejo que el otro hable y diga, ¿no?, porque el otro lo está diciendo, ¿no?, pero pues, el otro sabe toda la historia a profundidad, entonces nuestro trabajo es no dar por hecho, ¿sí?, o no suponer que sabemos. Y entonces cuando nosotros no damos por hecho, o cuando nosotros no suponemos que sabemos, vamos a hacer preguntas pertinentes para conocer la realidad del otro. ¿Sí? Si bien es cierto, yo no puedo decirle al otro cuál es su verdad, sí lo puedo acompañar a que descubra cuál es su verdad, ¿no? Y entonces hago preguntas para que el otro sea más claro con lo que te está diciendo, ¿no? Para que el otro concretice, ¿no? Te dé claridad en lo que te refiere, en lo que te menciona. No sé si me explico, chicos y chicas, con esto del diálogo socrático. ¿Sí? O sea, el diálogo socrático tiene que ver con una actitud, la actitud de no suponer que sé, ¿sí?, de no dar por hecho, ¿sí?, la actitud de hacer preguntas, de cuestionar. Como les repito, no es un cuestionamiento a modo de juicio, sino es un cuestionamiento que tiene que ver con el hecho de estoy interesado en saber, en conocer aquello que me estás diciendo, aquello que me estás contando, cómo es, con qué intención, para qué, cómo se originó, chalala, chalala. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Se entiende esto del diálogo socrático? Sí, pero sería como la introspección, ayudar a que descubra la introspección. Sí, así es, Michelle. O sea, a través de las preguntas, ¿sí?, del terapeuta o del logoterapeuta, el otro hace introspección, ¿sí? Hace introspección a través de la dialéctica,
Porque tú vas a preguntar y entonces el otro va a responder. Y mientras el otro va respondiendo, pues se va percatando, se va dando cuenta de su mundo interno, de esto que tú refieres, que es la introspección, Michelle. Sí, Es algo que ya les había explicado desde Fundamentos Filosóficos. ¿Sí? Que espero que lo recuerden ahora sí, chicos y chicas. Ok. Seguimos avanzando. Nos apoya, por favor, ahora sí, Su. Discúlpeme, doctor, pero ¿dónde está el vacío existencial? Este método detecta síntomas de vacío existencial y despierta en el ser humano la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. Ok. Entonces, bueno, lo que acaba de leer la compañera, ¿no? Va de la mano de esta, por así decirlo, sátira, ¿no? O esta imagen a modo de historieta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O, bueno, no historieta, sino una imagen con un guión, ¿no? Que hace una sátira. La sátira es esta burla, ¿no? Sí. Y entonces dice, ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? ¿No? Entonces, hablar de este método es también hablar de la responsabilidad de cada ser humano, ¿no? Cuando hablamos en la terapia de Rogers, ¿no? En el enfoque centrado en el cliente, que se habla de la autonomía funcional del sí mismo y de la responsabilidad, ¿no? Desde este enfoque también se habla de ello, ¿no? Porque acuérdense que este enfoque también tiene bases en el existencialismo, y en el existencialismo se habla de nuestra libertad y de cómo de la mano de nuestra libertad viene nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, este enfoque, la logoterapia, coincide en que nosotros somos responsables de nosotros mismos, ¿sí? Somos responsables ante los demás, ¿sí? El cómo interactuamos frente a los demás, ¿sí? El tomar conciencia de cómo lo que hacemos frente a los otros genera un impacto, ¿sí? No se trata de decir que esta postura egocéntrica, ¿no? De yo soy así, que los demás se frieguen, y si les gusta, bueno, y si no, también, ¿no? Esa postura ni siquiera tiene que ver con el autoestima, ¿sí? Esa postura tiene que ver precisamente con el egoísmo de no contemplar al otro, ¿sí? O sea, de no importarme si con mi actitud yo lastimo a un otro, ¿no? Entonces, este tipo de terapia pues hace hincapié, ¿no? O hace enfoque en que sí soy responsable de mí mismo y también soy responsable frente a los demás, ¿no? O sea, responsable ante mí mismo de cómo yo actúo y cómo mi manera de actuar genera un impacto en el medio ambiente, ¿no? Y dice, y también responsable ante la vida, ¿no? Ante la vida, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Con el mundo, ¿no? Con la contaminación, con todo, ¿no? ¿Cómo somos responsables, ¿no? ¿Cómo coparticipamos en esta contaminación, en este deterioro del planeta, por ejemplo? ¿Sí? Y entonces, este enfoque va a hablar de ello, ¿no? Y entonces, con esta sátira que tenemos ahorita en la pantalla, ¿no? Si se fijan, esta mujer hace una pregunta tratando de evitar su responsabilidad, ¿sí? Porque dice, pues, ¿qué me va a dar para esto que estoy sintiendo, no? O sea, para este vacío que estoy sintiendo, ¿cuál es la inyección? ¿Qué es lo que me vas a dar como remedio, no? En pleno siglo XXI queremos remedios rápidos, queremos que todo sea rápido, no nos comprometemos con los procesos a largo plazo, ¿sí? Queremos que todo sea ya, quítame esto, quítame el otro, ¿no? Y entonces, de entrada, asumir, ¿no? Que sentimos un vacío, ¿sí? Asumir que no nos sentimos bien, que no nos sentimos cómodos, que lo que hacemos no nos satisface, etcétera, etcétera, ya nos posibilita, ¿no? A poder hacer algo con ello. Porque entonces, si yo me doy cuenta de que estoy sintiendo algo que no me hace sentir chido en mi vida, ¿no? Pues puedo asumir la responsabilidad para cambiar ello, ¿sí? Para cambiar ello a mediano, corto o largo plazo, ¿sí? Y entonces,
este percatarnos de lo que sentimos, este darnos cuenta o descubrir nuestra verdad interior, pues nos permite también responsabilizarnos, ¿sí?, de lo que hacemos ante ello, ¿sí? Y cuando, bueno, les comentaba en el grupo de ayer, chicos y chicas, que me acordaba de la serie esta de Merlí que les recomendé. No sé cuántos de aquí la vieron, o si alguien de este grupo llegó a ver la serie de Merlí, pero me acordé de uno de los capítulos que habla precisamente sobre el psicoanálisis, ¿no? Y entonces habla como de esta crítica o este cuestionamiento de la modernidad, ¿no?, líquida, y entonces de cómo todo tiene que ver con la apariencia exterior, ¿no? Como se ve en esta sátira, ¿no? O sea, ya le quitó las arrugas de los pómulos, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces todo tiene que ver con el mundo exterior, ¿no? Con el afuera, pero nada con el adentro, ¿no? Y entonces cuando este personaje habla de ello, refiere como de, yo diría que menos gimnasio y más psicoanálisis, ¿no? O sea, menos cuidado por la apariencia externa y más cuidado, ¿sí?, hacia tu experiencia interna, hacia tu mundo interior. No sé si algunos vieron esta serie y recuerdan esta escena cuando les dice, yo diría que menos gimnasio y más psicoanálisis, ¿sí? O sea, invitando a estos personajes a explorar, ¿no? A hacer introspección, como decía Nietzsche, ¿sí? Entonces, ¿vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ok. Aquí llegó el compañero Luis Fernando. A ver, usted mismo, compañero Luis Fernando, apóyenos con la lectura ya que llegó a la clase. Dentro de esta terapia se busca una visión completa de la persona, en la que se le ve como a un ser único e irrepetible, en el que hay que tener en consideración su dimensión espiritual. Ok, gracias, compañero. Sí. Entonces, bueno, un poco de lo que se había mencionado hace unos momentos, ¿no? De que cada ser es único e irrepetible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿sí?, se reflexiona que parte de este ser único e irrepetible, una de las características o una de las esferas de la vida humana, ¿sí?, del ser humano, es su dimensión espiritual, ¿sí? Además de su dimensión biológica, además de su dimensión psíquica, está la dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Recuerdan lo que vimos del prefacio de este libro, ¿no?, donde Víctor Frank hace alusión en varios momentos a decisiones que toma en relación a las señales que recibe de su dimensión espiritual, ¿no? O sea, de sus creencias como judío, ¿no? Este pedazo que su papá recoge del piso del mandamiento en hebreo, ¿no? De honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Este librito de judío que se encuentra en la ropa que le dieron, ¿no? Cuando le despojan de todas sus cosas, ¿no? Y entonces cuando nosotros hablamos, chicos y chicas, de la dimensión espiritual, es bien importante referirnos a ello como algo que le da también sentido a mi vida y que en función a eso que le da sentido a mi vida, pues tengo una manera de ser, de actuar, de estar en el mundo también, ¿no? O sea, mi espiritualidad también le da sentido a mi manera de ser y a mi sentido de vida. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que fui a una conferencia hace como 4, ¿no? Yo creo más tiempo, ¿no? Unos 5 o 6 años, ¿no? Ya hace bastantito. Creo que no, yo creo que más de 6 años porque seguía estudiando, ¿no? Yo creo hasta 7 años. ¿No? Y entonces,
Sí, fue en el 2014 o 2013, algo así. Este conferencista era un taller que iba a hablar precisamente, bueno, una conferencia que iba a hablar sobre cómo tus creencias espirituales o religiosas benefician, ¿sí?, o perjudican el desarrollo o proceso de una persona. ¿Y qué pasa o cómo abordar nosotros como psicólogos en consulta frente a una circunstancia tal? Y entonces una de las reflexiones que más me gustó, que disfruté de esta conferencia, es la que les voy a compartir a continuación, que tiene que ver con que nosotros nos percatemos en este ser único e irrepetible de cada paciente, por así decirlo, de cada individuo, ¿no? Cómo estas creencias, ¿sí?, facilitan o inhiben el desarrollo de nuestro paciente, ¿sí? Cómo sus creencias le dan sentido a su vida o cómo sus creencias le han hecho perder, por así decirlo, el sentido de su vida. Y siguiendo este camino, entonces, cuando nosotros estamos en terapia frente a un paciente, no se trata de lo que nosotros creemos, ¿sí?, o de si es algo bueno o si es algo malo. Se trata de que nosotros seamos capaces de comprender, ¿sí?, y hacer las preguntas pertinentes o necesarias para que el paciente vea o se dé cuenta por sí mismo, ¿sí?, de cómo aquello le beneficia o le perjudica en su propia vida, ¿sí?, de cómo el que yo sea ortodoxo religioso me beneficia o me genera malestar, angustia, ¿sí? Pero no es que no es algo que yo le termine imponiendo al paciente, sino que a través del diálogo socrático, ¿sí?, el otro, a través de la dialéctica, el otro que es el paciente, va a descubrir su verdad, ¿no? Va a descubrir cómo esto le beneficia o le termina generando más angustia y preocupación en su propia vida. ¿Sale? ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? Ok. Entonces, seguimos. Esta parte es bien importante sobre la teoría, ¿no?, sobre los valores que nos dan sentido de vida. Casi no hay... A ver, Yesenia, hable por favor, compañera. Bueno, más bien lea. Los temas fundamentales de la logoterapia son: sentido de la vida, es único y específico para cada ser humano y concreto en cada momento de su existencia. Para Frank, la vida puede adquirir sentido mediante la realización de 3 valores: creativos, realizar ciertas actividades; vivenciales, experimentar o sentir algo por alguien; de actitud, hacia alguna emoción, por ejemplo, hacia el sufrimiento. Ok, muchas gracias, compañera. ¿Sí? Entonces, a ver, usted, compañera Frida, ¿sí?, ¿a qué se refiere con que es concreto en cada momento de su vida, de su existencia? ¿Cómo podría explicar usted eso o cómo lo entiende? Que el sentido de la vida es concreto en cada momento de la existencia. Tal vez se podría referir a que, pues es que es como que siento que vamos cambiando y entonces como que nuestras aspiraciones o nuestras metas también van cambiando, entonces como que nuestro sentido de vida pues cambia conforme Ok. vamos creciendo. A ver, ahora quítele el tal vez a eso que dijo. ¿Qué dije? Y usted dijo, tal vez se refiere a esto. O sea,
Todo lo bueno, que me pues, dijo y dígamelo simultáneos. Se refiere como a conforme vamos creciendo, van cambiando nuestras metas, nuestras aspiraciones y nuestro sentido de vida. Efectivamente, compañera. Sí, o sea, no es tal vez, es lo que sí dijo en estos momentos. O sea, tiene que ver precisamente con esta parte de la personalidad humana que es dinámica, ¿verdad? Y cuando hablamos de lo dinámico, hablamos de que la personalidad es cambiante, ¿no? En relación al existencialismo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que es esta postura de el verbo en gerundio, ¿no? O sea, que a todo momento estamos siendo, ¿sí? Que, o sea, estar siendo es esta terminación siendo, o sea que somos seres inacabados, ¿sí? Que a todo momento nos estamos construyendo, ¿sí? A todo momento vamos cambiando y a todo momento vamos siendo, ¿no? Vamos siendo en este preciso momento esto, lo aquello, y entonces cambié y demás. ¿Sí? Entonces a eso se refiere, como usted lo mencionó, que esto es concreto y específico en cada momento de nuestra existencia. Porque a lo mejor Frida, la chica de primero de secundaria, ¿sí? No ve la vida de la misma manera ahora que está estudiando la carrera de psicología, comparación a la Frida que fue en primero de secundaria, ¿no? O sea, las cosas por las que ha pasado, las experiencias que ha tenido, los vínculos, todo eso, ¿sí? Ha jugado, ¿sí? Para que ella haya podido modificar, ¿no? O para que aquello que tenía sentido en su vida a los 12 años ya no tiene más sentido ahora a sus 20 años. Pero ahora a sus 20 años tienen sentido otro tipo de cosas. Y esas cosas que tienen sentido, ¿sí? Es lo que le dan a su vida, ¿sí? Un panorama, una perspectiva, ¿sí? Y entonces dice Frank, este personaje, que hay 3 valores, ¿sí? ¿Sí? A los cuales hacen que nuestra vida tenga sentido, ¿sí? Y entonces están los valores creativos, que es realizar una actividad, ¿sí? Realizar cierta actividad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el que ustedes estén estudiando la carrera de psicología, ¿sí? Ha dado o ha cambiado su perspectiva de la vida, ¿no? Su vida ha adquirido un nuevo sentido, ¿sí? A lo mejor ustedes, o incluso sus expectativas, ¿no? Las experiencias que van teniendo cambian sus expectativas. Por ejemplo, no sé, ustedes entraron a la carrera de psicología queriendo ser psicólogos educativos, ¿no? Y a lo mejor ahora dicen, no, sabes que ya me di cuenta que los niños no, y prefiero la psicología clínica, por ejemplo, ¿no? O sea, hay las actividades o las cosas que vamos realizando a lo largo de nuestra vida, pues van cambiando nuestra perspectiva, ¿sí? Y por ende nuestro sentido de vida, como muy bien lo mencionó su compañera Frida, se va modificando, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, no sé, también esta Laura, creció en un ambiente familiar donde a los niños se les dejaba llorar, donde déjalo llorar para que no se embrasile, donde haz como que no lo viste para que no llores y se cayó, y todas estas cosas, ¿no? De la pedagogía negra, ¿no? De otros tiempos y estos mitos, ¿no? Y entonces Laura entra a la carrera de psicología, ¿no? Y entonces se da cuenta de que pues de un niño no se embrasilan si lo cargas cuando llora, que nunca los brazos le hacen daño a un bebé, ¿no? Que claro que el estar atento frente a un bebé a un niño cuando le pasa algo es transmitirle esta seguridad de que estás ahí para él si pasa por algo complicado o doloroso, ¿no? Entonces asocia el malestar a la protección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Laura a lo mejor sí quería ser mamá en su vida, ¿no? Tenía la esperanza de convertirse en mamá. Estas creencias bajo las cuales ella creció y a lo mejor visualizaba la maternidad se modifican con estas nuevas actividades que realiza, ¿sí? O sea, con estas experiencias creativas en su vida, con este valor creativo que es realizar una actividad. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas, con los valores de creatividad? Los valores creativos, y con esto que les explico para continuar con los siguientes valores.
todos estos están relacionados de una u otra manera. Ok. Entonces vamos con los valores vivenciales, ¿no? Que leía su compañera, que tiene que ver con experimentar o sentir algo por alguien, ¿sí? Cuando hablamos de experimentar o sentir algo por alguien, quizás por ahí la primera imagen que se nos viene a la memoria, ¿no? O la primera palabra es la de una pareja, ¿sí? Pero cuando hablamos de experimentar algo por alguien, no hablamos únicamente de la pareja, hablamos también de quizás la relación con un hijo, con un padre, con un abuelo, con un tío, con un primo, con un amigo, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, estos sentimientos que llegamos a, a desarrollar, ¿no? O a experimentar en el vínculo con alguien, pues también cambia nuestra manera de ver las cosas, ¿sí? Le dan un sentido a la vida, ¿sí? El que tu relación con tu mejor amiga, ¿no? ¿Qué sentido tiene en tu vida, ¿no? Tu relación con una pareja, ¿no? Frente a un hijo, ¿no? ¿qué, qué representa, ¿no? O sea, cómo los vínculos humanos pues también cambian nuestra perspectiva. Les ponía este ejemplo en el otro grupo, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes, chicas y chicos, vio esta serie que ahorita antes estaba en Netflix, pero la quitaron y ahora está en Amazon, que se llama How I Met Your Mother, ¿no? ¿Cómo conocí a tu mamá? No sé si alguno de ustedes ha visto esta serie. No, nadie la ha visto nunca. Ok, bueno, si en algún momento tienen la oportunidad de verla y les gusta reírse, se las recomiendo, ¿no? Chicos y chicas, está interesante, ¿no? Pues son de esas películas que no representan mucho análisis más que el relajarnos y el reírnos un rato de tonterías. Y entonces, bueno, les comento un poco sobre esta serie. Hay una escena de uno de los personajes, Barney Stinson, que es un Casanova, ¿no? Y que toda su vida ha sido un Casanova y su sentido de vida tiene que ver con conquistar mujeres, ¿no? Y entonces, chalala, chalala, ¿no? Y se maneja en base a eso, con base a eso. Y entonces, en una escena o en un capítulo, muestran el momento exacto en que este personaje va a ser papá, ¿no? Y entonces, cómo está aterrado, cómo siente miedo, cómo no sabe. Y entonces, cuando le ponen a su bebé en brazos, ¿sí? A su nena en brazos, ¿no? Es como una escena muy, muy, como muy emotiva, ¿no? Este personaje, bueno, se suelta a llorar, le salen como lágrimas de felicidad, ¿no? De como con mucha ternura a esta bebé, y entonces se avienta un speech así como de todo lo que tengo, y todo lo que tendré será siempre tuyo, ¿no? Y entonces, esta experiencia, esta vivencia, ¿no? Sentir algo por un bebé, ¿no? Que es su hijo, pues cambia, ¿no? Su perspectiva de la vida, su perspectiva de la realidad, ¿no? Y entonces posibilita, ¿no? A este personaje, pues a que su vida cambie en torno a él, ¿sí? Permítanme tantito, chicos y chicas. Denme un segundito, que tengo un pequeño contratiempo. Que no sé si los perros están ladrando porque se metieron a robar a la casa o porque hay alguien allá abajo.
Perdón, chicos, falsa alarma. Continuamos. Entonces, estábamos hablando de los valores vivenciales, ¿no? Y cómo la interacción, el vínculo con los otros, ¿no? Pues cambia nuestra vida, ¿no? La modifica, ¿no? Tanto cuando se crea un vínculo como cuando un vínculo termina, ¿no? No sé, una ruptura amorosa, cómo cambia también, ¿no? Cuando se habla, ¿no? De la primera vez que tú te enamoraste, ¿no? Ese primer duelo, ¿no? La primera vez que te rompen el corazón, es como si nunca más me voy a enamorar y nos sentimos morir y chalala, chalala, ¿no? Ya después en la segunda, en la tercera, en la cuarta, pues aprendes que, pues que sí duele mucho, ¿no? Pero que no te vas a morir y que te puedes volver a enamorar, por ejemplo. ¿Sale? Ahora vamos a hablar de los valores de actitudes, ¿no? Los valores de actitudes tienen que ver con, como lo dice la palabra, con la actitud con la que yo realizo cierta actividad, ¿no? O sea, va de la mano, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí mi actitud hacia el practicar fútbol, ¿no? Hacia el jugar fútbol me gusta, ¿no? Tengo pasión por el fútbol, ¿no? Y entonces esta pasión por el fútbol, ¿no? Que yo tengo hace que pues, mi vida tenga sentido en relación a de vez en cuando poder ir a jugar fútbol los domingos con mis cuates, sentarme a ver un partido de fútbol, ¿no? Ver los partidos de la selección, no sé. Eso que yo disfruto, que representa una pasión para mí, ¿sí? Hace que yo me comporte, ¿no? De una manera en específico frente a dicha actividad, ¿sí? Les voy a pedir que ustedes con estos ejemplos que les estoy dando, pues vayan ejemplificando, ¿sí? Vayan hablando, o sea, recuerden, ¿no? Como qué cosas que ustedes hacen les representa cierta emoción, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor para el compañero Michel ir a un concierto de música clásica es algo que le genera éxtasis, que disfruta mucho, ¿no? Esa es una actitud frente a esa actividad, ¿no? Luego, ¿sí me explico con esto, chicos y chicas? ¿No? O a lo mejor viajar, ¿no? A los que en estos tiempos se habla mucho de los viajeros, ¿no? Me gusta viajar, ¿no? Es una pasión, es algo que disfruto mucho, a donde voy traigo una taza, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo no me quiero casar, yo quiero viajar por el mundo, chalala, chalala, ¿no? O sea, la actitud que le ponemos, ¿no? A una actividad que realizamos. ¿Sí? Chicos y chicas, ¿vamos claros hasta aquí con la información? ¿Los ejemplos son claros? Okay. Ok, vamos avanzando. Si usted quiere viajar, compañero, pues tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? O sacarnos la lotería, porque los viajes no se pagan gratis. Pero bueno. Usted mismo, Luis Enrique, acompáñenos con la lectura. Frank dice que el hombre no inventa el sentido, sino que lo descubre. Ok, gracias, compañero. Entonces, al hablar de esto, Frank hace mención al hecho puntual de que no es que nosotros nos saquemos de la manga, ¿no? O que nos inventemos sentidos, ¿no? Ahora quiero hacer esto en mi vida, o ahora así de la nada, ¿no? O sea, no hay
casualidades, ¿no? Son causalidades todo, o sea, no es que las cosas surjan de la nada, es que a lo largo de la vida nosotros vamos teniendo experiencias, ¿no? Y estas experiencias hacen que nosotros sintamos placer o displacer, sintamos algo agradable o sintamos desagradable, ¿no? Y entonces, en relación a lo que sentimos, en relación a lo que pasamos, en relación a con quienes nos vinculamos, pues le damos sentido a las cosas, ¿sí? Y entonces, al darle sentido a las cosas, no es que no lo inventemos, sino que descubrimos, ¿no? O sea, aquello que nos gusta, ¿no? O sea, cuando, no sé, el papá de Andy la llevó a las clases de fútbol, ¿no? Andy descubrió que le gustaba mucho el fútbol, ¿no? Que disfrutaba de hacer ese ejercicio, o cuando la llevaron a Frida a las clases de gimnasia, se dio cuenta de que eso ni le gusta, ¿no? Y que ella prefiere otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Hace que nosotros primero las vivamos, las sintamos, ¿no? Y en relación a lo que sentimos, las signifiquemos, ¿sí? Y les demos un sentido. ¿Sale? Vamos hasta aquí, chicos, chicas. Ok. Muy bien, entonces avanzamos. Acompáñenos con la lectura, Noelia, por favor. Frankie también considera que las ideas religiosas pueden ofrecer una posibilidad de sentido para algunas personas. Define la religión como la búsqueda del hombre del significado último. Ok, muchas gracias, compañero. Entonces, hablar de religión, ¿sí? Para este autor tiene que ver con lo que ya se mencionaba hace unas diapositivas, ¿no? Pero entonces, la palabra religión viene de o sea, si nosotros como deconstruimos esta palabra, al hablar de religión hablamos de un religarme, ¿no? O sea, un religarme, ¿no? Con este mundo interior, con este mundo espiritual, ¿sí? Con la búsqueda del hombre que en cuanto a un significado último, ¿no? En cuanto a un significado último, entendiendo que, pues, según la religión que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Tenemos una orientación, ¿no? O una perspectiva de lo que es la vida y la muerte, ¿no? Y entonces, la muerte para los católicos es ser perdonados y subir al cielo, ¿no? Y estar en el mundo de las almas que guardan descanso, ¿no? O por otro lado, para los budistas la muerte significa un renacer, ¿no? Porque ellos creen en la reencarnación, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es el significado último, o sea, porque es el significado que le damos, ¿no? A lo que va a ser el final de la vida, pues es la muerte, ¿no? Y entonces, en función, ¿sí? Del sentido que nosotros le damos a la vida y la muerte, pues también nos vivimos, ¿sí? También nos movemos y nos desenvolvemos en relación a ese sentido que damos a esta dicotomía o esta dualidad de la vida, ¿sí? O sea que para que haya vida, pues tiene que haber muerte, ¿sí? Y el hecho de que yo siga vivo quiere decir que pues todavía no me ha alcanzado la cala, ¿no? Y entonces esto nos permite darle sentido también a las cosas, ¿sí? A lo que hacemos, a cómo nos desenvolvemos, ¿no? O sea,
como este sentido último de cuando dice ama a Dios como, ama tanto a Dios como a tu prójimo, ¿no? No matarás, no pecarás, o sea, nos vivimos en función de esos, por así decirlo, creencias, ¿no? O mandamientos, con una intención, ¿no? O sea, con la intención de poder subir al reino de los cielos, ¿no? De ser perdonados, ¿no? Como pecadores que somos, ¿sale? El budismo, ¿no? Actuar bien, el no hacer mal a los otros para poder reencarnar en una... que tu reencarnación sea una posibilidad mejor en tu vida, ¿no? Bueno, una futura vida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, va a depender de este tipo de circunstancias. Chicos, chicas, ¿cómo vamos con esto de la religión y el lado espiritual como una parte del ser humano? ¿Todas hasta aquí? ¿Les hace sentido, no? ¿Cómo también nos movemos en relación a ello? Unos más que otros, ¿verdad? Ok. Entonces, apóyenos con la lectura. Michelle, por favor. Crisis. El hombre se encuentra en crisis, ha enfrentado un enfrentamiento al sentido de su vida actual para buscar una reorientación a través de la búsqueda de un sentido potencial junto a la conciencia de la voluntad. Ok, muchas gracias, compañero. ¿No? Sí. Entonces, las crisis humanas, ¿no? Las cosas que suceden como no las esperábamos, ¿no? Nos ponen en la encrucijada, sí, de tener que tomar decisiones, ¿sí? Como plantea este enfoque, ¿no? Al igual que lo plantea la terapia centrada en el cliente de Rogers, de esta autonomía del sí mismo, ¿no? En relación a estos conceptos filosóficos, ¿no? Del existencialismo, donde se habla de nuestra libertad humana, ¿no? Y que somos esclavos de nuestra libertad y que por ende también somos responsables, ¿no? Que nuestra libertad conlleva a nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que la compañera Fernanda Vázquez, ¿no? Toda su vida ha soñado, ¿sí? O ha imaginado dentro de su sentido de vida, vislumbra la posibilidad de formar una familia, ¿no? De casarse, no sé, supongamos que la compañera Fernanda Vázquez es católica, de tener su fiesta en la iglesia, ¿no? Con todo este ritual de nuestra cultura y procrear, y es parte de su vida. Pero entonces la compañera Fer Vázquez se enamora, ¿sí? de un chico que viene de intercambio, ¿sí? Que conoce en el centro, en un bar, y entonces este chico es ateo, ¿no? Pero se enamora de lleno, ¿no? Valores vivenciales, ¿verdad? Sentir algo por alguien. Y entonces, conforme pasa el tiempo, ¿no? Pues hasta su relación va tan bien que el chico decide quedarse a vivir acá en México, ¿no? Y entonces, en algún momento, ¿sí? Cuando van a hablar de esto, el galán de la compañera Fernanda le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo intención en casarte, ¿no? Si quieres podemos vivir juntos, pero yo no soy católico ni estoy interesado y esos rituales a mí no van conmigo. Y además de ello, yo todavía no estoy seguro de que quiera ser papá. De que quiera traer un chamaco a este mundo. Pues ahí, en ese momento, su compañera Fernanda se va a encontrar con la encrucijada, ¿sí? De aquello que ella esperaba, ¿no? Por un lado, a una persona que ama mucho y con la que le gustaría realizar estos sueños, y por otro lado, esta persona que ama mucho, pero que no comparte esos mismos sueños. Y entonces la compañera se enfrenta a varias posibilidades. Dejarlo porque pues no comparten las mismas cosas. O
tratar de convencerlo de que él acepte estos rituales de ella y que acepte eso. O aceptarlo tal y como es, pero ella renuncia a esto que ella anhelaba, ¿no? Y decir, pues cambio esto por lo otro porque chalala, el amor está bien bonito. ¿Me explico? En ninguno de estos hay un juicio, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? La compañera se encuentra frente a la responsabilidad, frente a la libertad, desde su voluntad, ¿sí? Tomar conciencia de qué es lo que va a decidir. Sí, es una crisis porque se encuentra frente a una decisión. Terminar la relación con una persona que ama mucho, ¿no? O renunciar ella a esto que quería para su vida, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Soy claro con este ejemplo, chicos y chicas, respecto a las crisis, ¿no? Y entonces las crisis implican que reorientemos nuestro sentido de vida, ¿sí? O que tengamos que terminar relaciones, o que tengamos que movernos de lugares, o que busquemos en otro espacio, ¿no? O sea, y todo esto solamente se puede dar desde la conciencia, ¿no? Desde la conciencia y la responsabilidad de asumir mi libertad y las decisiones que yo tomo. ¿Cómo ven, chicos y chicas? El ejemplo es claro. ¿Les ha pasado? ¿Han tenido crisis donde han tenido que tomar decisiones porque no fue lo que esperaban? ¿Porque las circunstancias cambiaron? Los escucho y los leo. Ok, los demás, chicos, manifiéstense. Ok, vamos bien hasta aquí con la información. Vamos a detener la grabación.